Hoy vamos a arrancar con esta nota. Esta es una nota del diario El Cronista Comercial. El Cronista es un diario económico de, de acá de Buenos Aires. En particular trae todo lo que tiene que ver con la actualidad económica y con el mundo empresario. Y yo les voy a dejar después la nota completa, pero la tienen disponible ustedes directamente en internet, en la web. El titular es este: inflación contenida, la política de precios genera cruces fuertes entre el gobierno y los empresarios. Yo ahí seleccioné simplemente uno de los párrafos de la nota, pero ya lo ven en la bajada. Dice: el oficialismo advierte a las firmas sobre su responsabilidad para no desabastecer el mercado ni generar alzas. Los industriales se quejan de las subas de sus proveedores y quieren el final de los precios máximos. Y después hay un segundo párrafo que está puesto ahí, que dice: incluso Comercio Interior, ¿no? la Secretaría de Comercio Interior, hizo explícito el reclamo al publicar la resolución 254 del 2020 en el boletín oficial. Allí intima a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el periodo de vigencia de la presente medida, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos, evidentemente, es una situación en la cual tenemos para diferentes bienes. Ustedes después lo van a poder ver en la nota completa. Son muchos los bienes que están incluidos dentro de este congelamiento de precios que se dispuso al principio de la pandemia. Y lo que están diciendo es que para esos bienes deben mantenerse los precios que estaban vigentes el día 6 de marzo. ¿Sí? Entonces, con el análisis simple de una curva de oferta y una curva de demanda que ustedes ya manejan y que lo tienen ahí, quiero que alguno de ustedes se ofrezca de voluntario. Si no, yo voy a seleccionar alguno sin ningún tipo de consideración. Quiero que alguno me cuente qué es lo que supone que va a estar pasando en este tipo de situación. Ahí Agustín parece que es el primer voluntario. Lo que se supone que va a pasar es que va a haber una escasez en lo que son los productos. Claramente, ahí fíjense que la discusión y está planteado es: mira, si tenemos un precio y ese precio está congelado, y evidentemente nosotros hemos tenido a lo largo del periodo, entre marzo y hoy, hemos tenido aumentos en ciertos costos, ¿sí? La curva de oferta no va a haber permanecido donde estaba a la fecha de entrada del congelamiento de precios. Lo que tenemos es que los costos han aumentado, ¿sí? Han aumentado los costos. Eso del lado de la curva de oferta. Y al mismo tiempo lo que tenemos es que el precio de venta ha permanecido constante porque está fijado en el precio máximo. Y nosotros sabemos, nosotros como, como personas que vivimos en este país, que ha habido inflación, ha habido ajuste de un montón de cosas, y en términos relativos lo más probable es que estos bienes se hayan quedado, entre comillas, baratos, ¿sí? O lo que es lo mismo, que estos bienes a nosotros como consumidores nos da la impresión de que hoy están más baratos de lo que van a estar mañana, siendo mañana un tiempo futuro no sabemos cuándo, pero sí que probablemente cuando termine esta conversación entre empresarios y gobierno, probablemente estos precios, ¿qué es lo esperable que suceda? Que los precios se vayan para arriba, ¿no? Con lo cual, ustedes como consumidores, si tienen esa expectativa, ¿ustedes se mantendrían en la curva de demanda o habría algún cambio en el comportamiento de los consumidores de manera tal de afectar y generar un desplazamiento de la curva de demanda? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que los consumidores empezarían a demandar más pensando en que mañana el precio va a ser más caro. Entonces la curva de demanda se desplazaría. Exacto. Entonces nosotros, en función de las expectativas que tenemos del comportamiento futuro del mercado en el cual estamos mirando, decimos: miren, es probable que el precio de este bien, que hoy está congelado, que hoy está dentro de este acuerdo, es probable que mañana sea más alto. Entonces aumento mi demanda hoy y estoqueo, ¿no? Lo guardo en mi casa. En la medida en la cual pueda, me acopio y lo guardo para el futuro, porque imagino que estos bienes son bienes que son cotidianos, son bienes de uso cotidiano por parte de las personas, con lo cual
es muy probable que las familias lo que no consumen hoy lo van a consumir mañana, y salvo que sea perecedero, lo que puedes hacer es, obviamente, anticipar compras. Y si vos anticipas compras, lo esperable es que esa curva de demanda que nosotros teníamos, por ahí el 6 de marzo, por ahí en abril, es probable que esta curva de demanda se vea desplazada hacia la derecha. Y si nosotros desplazamos hacia la derecha la curva de demanda y la curva de oferta, como aumentaron los costos, ¿qué es lo que va a pasar con la curva de oferta si aumentan los costos de producción? Se reduce la oferta. Exacto, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, con lo cual nosotros tenemos un aumento de la demanda en el corto plazo hacia la derecha y una reducción de la curva de oferta. Si el precio se mantiene fijo, es lo estimado. Hay un exceso de demanda. A ese precio queremos los consumidores comprar más bienes de los que quieren ofrecer los productores. Entonces lo que hay es un desabastecimiento, hay un exceso de demanda, y entonces empezamos a ver que en la góndola el producto no está. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta combinación de efectos, ¿no? Por un lado, un impacto sobre los consumidores, por el otro lado, un impacto sobre la curva de oferta por el lado de las empresas, y la combinación de ambas, la combinatoria, lo que nos va a estar dando es un aumento de la escasez en este mercado. Esto es lo esperable, ¿sí? Es lo esperable. Además está, obviamente, la conversación entre las diferentes partes y demás, y esto estamos diciendo, la obligatoriedad que algún funcionario estima que puede obligar de alguna manera a que las empresas produzcan en contra de sus propios intereses. Es decir, vos estás ofreciendo algo y vas a fabricar esto para venderlo a un precio inferior al que está en tu curva de oferta. Es decir, a un precio por debajo del que vos querrías para poder ofrecer esas cantidades, ¿no? Es como que se genera una contradicción. A veces estas contradicciones se generan diciéndole a las empresas, bueno, ustedes quieren tener otros bienes que los precios aumenten y que nosotros no les controlemos, hagan un subsidio cruzado y que aquellos otros que aumenten por demás y estos queden de menos. Entonces generás un esquema de subsidios cruzados y por ende una distorsión, porque del lado de los consumidores lo que vamos a tratar de hacer es consumir aquellos que son más baratos y no vamos a estar teniendo en cuenta los costos de producción de uno u otro bien. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí. Otra noticia también del mismo diario, misma fuente. Acá lo que están planteando, este es un tema totalmente diferente, dice, el bajo costo para construir, ¿no?, alimenta la demanda de lotes en los cánones, casas desde $100.000. Entonces lo que plantea la bajada que seleccionamos para conversar en esta clase, dice, los 5 meses de cuarentena hicieron que muchos porteños comenzaran a plantearse la posibilidad de mudarse a los suburbios. Prueba de ello es que en las últimas semanas, atraídos por el bajo costo en dólares de la construcción, se duplicó la demanda de terrenos en barrios cerrados y los precios ya empezaron a mostrar incrementos entre un 10 y un 20%. Claramente acá lo que estamos planteando supuestamente es que existe una situación en la cual de alguna manera la gente puede estar moviéndose. ¿Qué cosas ustedes están viendo de comportamiento de curva de oferta y de curva de demanda que estarían viéndose en esta nota? Hola, ¿se me escucha? Sí, y te escucho. Nada, por lo que yo entendí, nada, se generó un aumento de la oferta, se generó un aumento en la demanda para las casas, ya que era más rentable en alquilar casas en suburbios que construir tu propia casa. Ahí no está diciendo exactamente eso. ¿Algún otro que tenga ganas de hablar y ver qué lo estamos diciendo? ¿Es por el tema de que son bienes sustitutos o complementarios? Claro, acá ¿y cuáles serían los complementarios o sustitutos en este caso? Y el material el costo de construir es complementario a los lotes. Calculo que si es más barato construir va a demandar más lotes. Exacto, acá lo que estamos viendo es, se está analizando el mercado de lotes, ¿no? De lotes sin construir, ¿no? Lotes. Y dicen, el lote
está viéndose en el mercado un incremento en la demanda, es decir, hubo un desplazamiento de la curva de demanda de lotes, y este aumento en la demanda de lotes, este desplazamiento en la curva de demanda de lotes, se habría generado por una baja en los costos de construcción. Obviamente esto lo están mirando en qué moneda, qué ponen en el eje, en el eje de precios, qué moneda están utilizando. Están utilizando los dólares, ¿no? Entonces dicen, mirá, aumentó el precio en dólares de los lotes porque bajó en dólares el costo de la construcción. Entonces, como bajó el costo de la construcción en dólares, ¿sí? Y al mismo tiempo los bienes estos de lotes están relacionados con el costo de la construcción, en la medida en la cual el costo de la construcción se vuelve en términos relativos más barato, mayor es tu demanda de lotes, ¿sí? Y al mismo tiempo también se vuelve más difícil para los potenciales compradores de casas comprarse una casa ya hecha, ¿no? Porque el costo de una casa a construir, fíjense que en términos relativos está más baja, pero las casas construidas no han bajado tanto como lo que estaría bajando supuestamente el costo de construir esa casa. Entonces ellos lo que están mostrando acá es este comportamiento, y sobre eso está planteada la nota, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es bienes complementarios, que tienen que ver, dos están claramente relacionados, la demanda de lotes está relacionada con el costo de la construcción, y en función del comportamiento del costo de la construcción se aumenta y se desplaza la curva de demanda de lotes en barrios cerrados. ¿Está claro? ¿Se entendió la aplicación que nosotros estamos buscando hacer de estos conceptos económicos? ¿Preguntas? Bien. Yo les había estado comentando, están en este momento discutiéndose y demás, justamente el comportamiento de otros mercados. Al final fui sobre este porque me pareció más fácil y más visible el tema este de la política de precios en todo lo que son los bienes congelados que están disponibles hoy en muchos supermercados y demás, como para verlo bien visible, pero lo mismo aplica para el análisis de lo que es el mercado de, por ejemplo, de telefonía celular o el costo de conectividad. Y de hecho se está planteando en este momento, por ejemplo, una discusión de cómo funcionan los mercados, por ejemplo, de telefonía celular, y la posibilidad de tener a veces contratos de telefonía prepaga, ¿sí? Eso lo vamos a dejar para más adelante cuando miremos después algunos mercados, en particular los servicios públicos y demás, y ahí miremos qué tanto son eventualmente mercados que tiene lógica que los regulemos o no, cómo funcionan esos mercados, ¿sí? Ahora, en términos generales, la misma dinámica la estamos teniendo para estos mercados que están acá. Bien, ahora vamos a concentrarnos en lo que es la conducta de los consumidores, lo que está en el capítulo 3 de PINDIC. El capítulo aborda diferentes temas, estos son los temas que están ahí, que tienen por un lado lo que es la preferencia de los consumidores, después van a ver en el capítulo lo que es el comportamiento de los mismos y las restricciones presupuestarias, es decir, con qué restricción nosotros como agentes económicos nos movemos en la realidad, y por ende después cómo tomamos elecciones los consumidores, ¿no? Cómo tomamos decisiones en esa situación, donde vamos a tener ciertas preferencias por un lado, por otro lado vamos a tener una restricción, un condicionamiento que lo vamos a tener en función de la cantidad de plata que nosotros tenemos disponible para operar en un mercado, y a partir de ahí tomar nuestra decisión óptima. Por último, tienen otros conceptos que también son importantes, el uso de las preferencias reveladas, que es un mecanismo de análisis que se utiliza en economía. Esto es interesante como para verlo desde el punto de vista de aplicación práctica, pero no es que vamos a estar haciendo demasiado hincapié en preferencias reveladas. Lo que tenés es el concepto de utilidad marginal y de elección del consumidor. Y por último, hay en el capítulo este de PINDIC todo un desarrollo de los índices del costo de vida, el índice de precios, o lo que es lo mismo la inflación, el concepto de inflación, que para nosotros en la República Argentina actual, con el contexto en el que estamos, también es importante que entendamos cómo funciona esa dinámica. Todo eso lo tienen ustedes en el capítulo 3 de PINDIC. En esta reunión, en esta clase, en esta primera parte de la clase, la que vamos a estar teniendo ahora en este encuentro sincrónico, lo que vamos a estar haciendo es
trabajando sobre la primera parte, esto que tiene que ver con la conducta de los consumidores y las preferencias en particular de los consumidores, y esto, como les decía, es el concepto más importante que nosotros tenemos en economía. Acá lo que tenemos, ¿se acuerdan? Es un enfoque, un tipo de enfoque que tenemos en microeconomía, donde lo que hacemos es, miramos un agente económico representativo, un individuo, ¿sí? Y a partir del entender cómo funciona ese individuo, después lo que vamos a estar haciendo es, vamos a poder agregar la suma de los demandantes, la suma de los oferentes, y vamos a ir viendo cómo interactúan, cuáles son los resultados esperables de esa interacción entre los diferentes agentes. Pero para poder hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el marco general en el cual nos movemos. Y el marco general en el cual nos movemos tiene que ver con lo que es el utilitarismo. Perdón, ¿el marco de qué dijo? ¿Cuál es el marco lógico en el cual nosotros tomamos las decisiones? ¿Sí? ¿Cómo analizamos en economía el comportamiento de los individuos y de las empresas? Y para esto lo que hacemos es, trabajamos sobre lo que es el concepto de utilidad, el concepto donde nosotros planteamos que los consumidores, las familias, las personas individuales y las mismas conformadas en familias, toman decisiones racionales, y vamos a suponer que ser racional implica, dadas ciertas preferencias, dados ciertos gustos que nosotros tenemos, vamos a suponer que las personas hacen lo mejor posible con la plata que tienen, con los recursos que tienen, para estar lo más satisfechos que sea posible, ¿sí? Lo más contentos que puedan llegar a estar con esa restricción, que es la cantidad de recursos que tienen disponibles. Y vamos a ver cómo se asignan. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que entender es, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esa preferencia del consumidor? Y lo que nosotros suponemos es que los consumidores tienen estas preferencias que cumplen 4 supuestos. Estos son los supuestos más importantes que nosotros tenemos. Suponemos que un consumidor tiene preferencias completas. Que tenga preferencias completas significa que si yo le pregunto a ustedes si prefieren consumir manzanas con y les pido que la comparen, consumir cierta cantidad de manzanas con consumir otra cantidad de manzanas y 3 peras, ustedes pueden inmediatamente comparar una con otra. Es decir, ustedes tienen preferencias completas porque siempre pueden, cualquiera sea la combinación de bienes que yo les ponga a disposición, ustedes pueden saber si prefieren una o la otra, o en todo caso si están indiferentes entre la misma, ¿sí? A lo mejor están indiferentes y les da lo mismo, ¿sí? Pero siempre pueden decidir una cosa o la otra. Entonces, si van a un restaurante, agarran el menú del restaurante y pueden decidir entre cualquiera de los platos que tienen ahí, efectivamente, cuál es el que para ustedes les daría un mayor nivel de satisfacción, ¿sí? Y por eso ustedes hacen esa comparación y después tomarán la decisión y elegirán el plato que ustedes tengan ganas de consumir en ese momento, ¿sí? Esa decisión la hacen porque pueden comparar, ¿sí? O sea, no es que tienen huecos, no es que hay platos que están ahí que ustedes no saben lo que es. Obviamente esto tiene a veces algún tipo de supuesto que es evidentemente falso, porque nosotros por ahí no conocemos el 100% de todas las ofertas que están disponibles. Es cierto que hoy por hoy, con Internet mediante, con una enorme disponibilidad de capacidad de procesamiento de la información, es relativamente poco costoso acceder a información como para saber cómo es esto o cómo es aquello. Pero suponemos en teoría económica que las preferencias son completas y que por ende eso está disponible. Segundo, suponemos que las preferencias son transitivas. ¿Esto qué significa? Que si me gusta más el helado de dulce de leche que el helado de chocolate, y me gusta más el helado de chocolate que el helado de frutilla, el helado de dulce de leche me tiene que gustar más que el helado de frutilla, ¿sí? Esta transitividad, que ustedes el concepto de transitividad lo saben desde chicos, de haberlo visto en matemática hace muchos años, ese concepto de transitividad nosotros lo aplicamos en
lo que tiene que ver con las preferencias del consumidor, ¿sí? Y suponemos que las preferencias de ustedes tienen que respetar esta transitividad. El tercero de los supuestos tiene que ver con el concepto de no saciedad, ¿sí? Nosotros acá estamos analizando las decisiones de los consumidores, donde el consumidor tiene que optar entre posibles usos de sus recursos para hacerse de bienes de consumo, y suponemos que este consumidor, si tiene 1 kilo más de helado, es mejor que no tenerlo, es decir, va a obtener una cierta satisfacción adicional por tener 1 kilo adicional de helado, ¿sí? Porque es insaciable, ¿no? De alguna manera, nosotros incrementamos nuestra satisfacción al tener mayor cantidad de bienes. Lo cual no significa que el kilo adicional de helado me dé más satisfacción que el primer kilo de helado que yo me compré o que el primer helado que yo me compré. Lo que significa es que me va a generar algún tipo de satisfacción adicional positiva, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entendió el concepto de no saciedad? Fíjense que cuando nosotros estemos trabajando esto en teoría económica, de nuevo, estamos hablando de bienes económicos, es decir, bienes que de alguna manera son escasos y que seguramente después nosotros, para hacernos de ese bien, tengamos que renunciar a poder comprarnos otro, ¿sí? Es decir, vamos a tener que gastar pesos de nuestra billetera para poder comprarlo, y esos pesos que gastamos en comprar ese bien no los estamos utilizando en comprar otro bien. Con lo cual, es muy probable que nosotros, estando en un contexto como el que seguramente estamos, todos los últimos bienes que hemos comprado nos hayan generado una satisfacción adicional, una utilidad marginal positiva, ¿sí? Y seguramente esa utilidad marginal positiva haya sido positiva, pero inferior a la primera unidad del mismo bien que nosotros compramos. ¿Se acuerdan que esto también lo deben haber visto en Economía 1? Nosotros lo que teníamos era que la utilidad que nosotros teníamos, el nivel de satisfacción total que nosotros teníamos por la disponibilidad de una cierta canasta, por tener un cierto conjunto de bienes, la utilidad iba creciendo en la medida en la cual nosotros teníamos mayor cantidad de bienes disponibles. ¿Por qué? Porque el supuesto de necesidad. Pero también estaba el concepto de utilidad marginal, que era la utilidad adicional que me generaba a mí tener una unidad adicional de un cierto bien. Y a medida que nosotros teníamos una unidad adicional de un cierto bien, la utilidad total aumentaba, pero lo hacía cada vez más lentamente. ¿Por qué? Piénsenlo de la siguiente manera. Si ustedes tienen frente a ustedes una unidad de un bien, y ese bien lo pueden utilizar de diferentes maneras, lo primero que seguramente ustedes van a hacer es aquello que les dé a ustedes mayor nivel de satisfacción. Si ustedes hacen eso primero, eso que ustedes eligen hacer primero, lo hacen porque les da más satisfacción que aquello que dejan para después. Entonces, la siguiente unidad le dan el siguiente uso, y así sucesivamente. Entonces, unidades idénticas de los bienes les van dando a ustedes satisfacción adicional positiva, pero decreciente, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo esto? Bien. Y por último, la cuarta de los supuestos que tienen que estar cumpliendo, de las propiedades que tienen que tener las preferencias del consumidor, tiene que ver con que las preferencias sean convexas. Esto que las preferencias sean convexas tiene que ver con si nosotros tenemos dos bienes, ¿sí? Nosotros preferimos estar en situaciones donde estamos en una situación intermedia, donde tenemos un poco de un bien y un poco de otro bien, y no todo de un bien y nada del otro, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar recién de la utilidad marginal que va decreciendo. Entonces, si nosotros tenemos todo de un bien y no tenemos nada del otro, y a mí me dan una de ese que no tenemos nada, seguramente me va a dar mucha satisfacción. Con lo cual, lo más probable es que yo prefiera tener un poco y un poco, porque ese bien que yo ya tengo mucho, tener una unidad menos, me va a quitar poca utilidad adicional, y el tener una unidad de ese que tengo pocos bienes en términos relativos, me va a dar mucha satisfacción adicional. Entonces, cuando estamos hablando de la convexidad de las preferencias, nos estamos refiriendo exactamente a esto, a que comparado un bien con el otro bien, siempre preferimos situaciones intermedias y no situaciones de esquina o todo de uno y nada del otro.
¿Se entiende? ¿Dudas de esto que estuvimos viendo hasta ahora? Acá tenemos un gráfico que me parece bastante simple, pero muy útil para entender un poco dónde estamos parados. Acá lo que tenemos es, supongamos que estamos en el punto C inicial, ese punto está en el medio de la pantalla. Si nosotros estamos ahí y tenemos en el eje X uno de los bienes y en el eje Y otro de los bienes, en este caso son vestidos y alimentos, pero podría ser cualquier bien. El bien X y el bien Y, el bien X1 y el bien X2, peras y manzanas, es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos en el punto C y nos movemos en dirección noreste, hacia arriba a la derecha, hacia aquel sector donde está pintado de rosa, en la medida en la cual nosotros nos movemos para ese cuadrante, nosotros vamos a estar teniendo una situación en la cual vamos a estar teniendo más de ambos bienes, o al menos más de alguno de los dos bienes. Si me muevo exactamente a la misma altura de 30 unidades de vestido, me muevo en línea recta, es verdad, no incremento la cantidad de vestido, pero estoy incrementando la cantidad del otro bien. Con lo cual, como nosotros tenemos el supuesto de no saciedad, yo voy a estar teniendo una situación donde voy a estar con un mayor nivel de satisfacción, porque voy a estar teniendo tantas unidades de vestido como tenía antes, pero voy a tener más unidades de alimento de las que tenía en el momento inicial. Con lo cual, yo ya sé que todo ese cuadrante rosa que está ahí me va a estar generando situaciones mejores o iguales que las que yo tengo en el punto C. En el punto C, el punto está igual que el propio punto C. Cualquier otro punto en el cual yo me mueva en el trayecto rosa va a estar teniendo un mayor nivel de satisfacción. Por el otro lado, en cualquiera de los que están en celeste o verdecito, como lo quieran ver, depende de cómo lo tengan en la pantalla, fíjense que está en el segmento más próximo al 0,0, al origen de esa curva, nosotros vamos a estar teniendo menor cantidad de bienes y por ende menor nivel de satisfacción. ¿Sí? Ahí estamos en una situación peor. Lo que no tenemos claro es qué pasa a lo largo de esos cuadrantes que están de blanco. Y esa comparación es la que nosotros vamos a tener utilizando lo que eran las curvas de indiferencia. El concepto, este herramental que ustedes están viendo, de nuevo ustedes lo tienen que haber visto seguramente en Economía 1, ustedes tienen a lo largo de esta curva de indiferencia una combinación de diferentes canastas, de diferente cantidad de bien X1 y bien X2, a lo largo de la cual ustedes están indiferentes, es decir, a ustedes les da exactamente lo mismo estar en el punto, por ejemplo, B que en el punto C. ¿Sí? En las dos canastas, en las dos combinaciones de bienes posibles, están sobre la misma curva de indiferencia y por ende están ustedes indiferentes entre una y otra. Cuanto más arriba a la derecha estén de la curva de indiferencia, cuanto más al noreste estén ustedes, mejor va a ser la situación, más satisfechos van a estar y por ende más utilidad total tendrá este consumidor. El mapa de curva de indiferencia que ustedes tienen al lado izquierdo, en el panel izquierdo, lo que les está mostrando son diferentes curvas de indiferencia, diferentes curvas de nivel desde el punto de vista matemático, recortes de esa función de utilidad a lo largo de la cual ustedes tienen niveles constantes de utilidad. Ustedes tienen la curva de indiferencia U1, la curva U2 y la curva U3, que a medida que se van alejando del origen, a medida que van yéndose, como insisto en esto para que les quede bien grabado, en dirección noreste, a medida que ustedes se van yendo hacia ahí, mayor el nivel de satisfacción que tienen. En el panel de la derecha tiene una situación donde las curvas de indiferencia se cruzan. Y ahí dice, a lo mejor algunos de ustedes ya lo están mirando, dice las curvas de indiferencia no pueden cortarse. Algunos de ustedes que me explique, que tenga ganas de explicarme por qué no pueden cruzarse las curvas de indiferencia. ¿Qué estaríamos violando? Porque dos combinaciones distintas de bienes te darían el mismo nivel de utilidad. Sí, vos tenés combinaciones diferentes de bienes que me dan a mí el mismo nivel de utilidad a lo largo de la misma curva de indiferencia. ¿Y cuál es el problema? Se estaría violando el supuesto de transitividad. A ver, por ejemplo, vamos a ver, ahí el punto C y el punto D, que están sobre la línea rosa, están en la misma curva de indiferencia. ¿Eso es un problema? No. ¿Y dónde está el problema que vos me estabas mencionando? Lo que estaba diciendo, pero la pregunta mía es completar la oración, ¿eh? O sea,
Ahí yo digo, mirá, C y D están en la curva de indiferencia rosa y por eso tienen el mismo. ¿Vos qué problema encontrás? ¿Alguien que esté viendo ahí algún inconveniente? Así como C y D están sobre la misma curva de indiferencia, la curva de indiferencia de rosa, también tenemos que C y B están en la misma curva de indiferencia en la más roja, en la más oscura. ¿Sí? Con lo cual, si C tiene el mismo nivel de satisfacción que D y D tiene entonces el mismo nivel de satisfacción que B, porque B tiene el mismo nivel de satisfacción que C, con lo cual, aplicando transitividad, D tendría que ser indiferente a B, pero no puede ser eso. ¿Por qué? Porque B está en una situación en la cual tiene más unidades del bien alimentos y más unidades del bien vestidos, está en dirección noreste, con lo cual no estaríamos cumpliendo o el supuesto de necesidad o bien no estamos cumpliendo el de transitividad. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Profe, ¿lo podría repetir de nuevo, por favor? Sí, voy a buscar si tengo acá una cosa, acá esto, acá voy a poner esto, me estoy poniendo acá, y digo, mirá, en este punto que está acá y en este punto que está acá estoy sobre la misma curva de indiferencia rosa, ¿no? ¿Sí? En el punto D, que está ahí, en el punto que tapé ahí, tengo el mismo nivel de satisfacción porque estoy en las dos sobre la rosa, ¿es verdad eso? ¿Lo ven ustedes? ¿Sí o no? Sí. No. ¿Vos sí? Mira, acá te estoy marcando de nuevo, todo, estoy poniendo un montón de tildes verdes alrededor de la letra D, está sobre la... No, yo no lo veo, pero si mis compañeros sí deben ser un problema mío. Ah, está bien, bueno. Se supone que ustedes deberían estar pudiendo verlo. En el punto D y en el punto C están las dos sobre la curva de diferencia más rosa. De manera que en las dos tenés 100 de nivel de satisfacción, 100 de nivel de utilidad. Si tenés en las dos el mismo nivel de satisfacción, que tenés que tener 100, lo mismo tiene que pasar si me muevo a lo largo de la roja, de la más oscura, entre el punto C y el punto B. ¿Sí? En este punto que está acá, ahí. ¿Sí? En ese punto que está ahí, que está más marcado ahora, que yo lo acabo de retroceder, fíjense que también que tenés que tener 100 unidades de satisfacción. Y si vos comparás el punto D, que estaba abajo, y el punto arriba a la derecha, estás teniendo más de ambos bienes y por transitividad deberías tener el mismo nivel de satisfacción, lo cual no puede ser porque estarías violando el supuesto de no sociedad. Vos se supone que si tenés más alimentos y más vestidos, tenés que tener más nivel de satisfacción. ¿Ok? Perfecto. Sí, Bien. ahora sí se entendió. Dicho esto, borramos acá todo lo que nos ha molestado. Pasamos al siguiente y miramos esto, lo de la relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? La pendiente de la curva de indiferencia. Y la pendiente de la curva de indiferencia, ¿se acuerdan qué era la pendiente de una recta? Era cuánto estaba cambiando a medida que yo me movía una unidad en un eje, cuánto cambiaba en el otro eje, ¿no? Entonces, si yo me movía una unidad en el eje X, cuánto cambiábamos en el eje Y. Acá esto es, si yo me muevo una unidad en el eje alimentos, cuánto baja la cantidad de vestido para mantenerme en el mismo nivel de satisfacción. Es decir, a mí me dan una unidad adicional del bien alimento, me tienen que de alguna manera estar quitando del otro bien cierta cantidad de unidades para que yo esté en el mismo nivel de satisfacción, porque si no voy a tener más nivel de satisfacción. Si a mí me dan más de un bien y del otro queda igual, voy a estar en mayor nivel de utilidad. Para estar en la misma curva de indiferencia, yo tengo que tener más de un bien y menos del otro. Tengo que sustituir un bien por el otro,
de manera tal de estar en el mismo nivel de utilidad, el mismo nivel de satisfacción. La relación marginal de sustitución, o lo que es lo mismo, la tasa marginal de sustitución, lo que nos está diciendo es, ¿con cuántas unidades de un bien me tiene que compensar tener una unidad más o menos del otro bien? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la pendiente es menos 3, lo que digo es, me pueden quitar 3 unidades de un bien para darme una unidad más del otro. O lo que es lo mismo, si me quitan una, me tienen que compensar con 3 unidades del otro bien. ¿Sí? Fíjense que la pendiente, la curva de indiferencia, tiene que ser negativa. ¿Por qué tiene que ser negativa? Justamente por esto que estoy diciendo. Tenés que vos estar teniendo una compensación entre tener menos de un bien con más del otro para estar igualmente satisfecho. ¿Sí? Esto es lo que estamos mirando con lo que es la tasa marginal de sustitución. Acá tenemos dos casos extremos que nos permiten ver qué pasa si yo tengo dos bienes que son muy parecidos entre sí, tan parecidos entre sí que son sustitutos perfectos. Para mí, tener una botella de agua mineral Villa Vicencio y tener una botellita de agua mineral de igual cantidad de agua Eco de los Andes es exactamente lo mismo, a mí me da lo mismo. Si bien son diferentes, para mí es exactamente el mismo bien, con lo cual son sustitutos perfectos para mí. Acá hay otros que dicen, bueno, jugo de naranja, jugo de manzana, y puede ser que para alguna persona sea un sustituto perfecto. Entonces, la curva de indiferencia, ¿cómo sería? Sería perfectamente recta, ¿sí? Tendría una cierta pendiente y dice, mirá, te compenso una botellita de uno con una botellita del otro. Listo, ningún problema. Esa pendiente de sustitución puede ser 1 a 1 o puede ser dos botellas de jugo de manzana por cada botella de jugo de naranja o lo que sea. Pero suponemos que son sustitutos perfectos aquellos que tienen esta posibilidad de cubrir perfectamente un bien con otro. Y por el otro lado tenemos casos de bienes que son complementarios perfectos. Esto es, solamente a mí me añade satisfacción un bien si yo tengo más de otro bien. ¿Sí? Cualquier bien que ustedes quieran ver de manera combinada, ¿no? A ver, decir, a mí me gusta comer hamburguesas con papas fritas. Si vos me das una hamburguesa y no me das papas fritas, a mí no me genera satisfacción adicional, o sí. Y me dicen, no, bueno, tener por ahí más de una, más de la otra. Bueno, el caso de combinación perfecta, de complementario perfecto, lo que tendrías vos es una curva de indiferencia como la que está ahí en el panel derecho. ¿Sí? En el panel derecho, donde tenés una curva de indiferencia en forma de L. Obviamente son dos casos total y absolutamente extremos, sirve como para que ustedes tengan una noción, pero nosotros a lo largo de la materia vamos a estar trabajando siempre con curvas de indiferencia de este estilo, donde hay pendiente negativa y son curvas, ¿sí? Sin tramos rectos en su curva. Y por último, vamos a estar mencionando un concepto que tiene que ver con lo que es las funciones de utilidad que nosotros estamos utilizando y que son funciones que nos permiten a nosotros ordenar las preferencias de consumo. Una función donde nosotros estamos simplemente diciendo que preferimos una canasta a la otra, preferimos una cierta combinación de bienes a otra combinación de bienes, y no estamos haciendo unas funciones de utilidad que nos permitan a nosotros hacer una utilidad cardinal donde nosotros podamos estar diciendo estoy el doble de satisfecho, estoy un 33% más satisfecho consumiendo una cosa que consumiendo la otra. ¿Sí? A lo largo de la materia nosotros estamos utilizando funciones de utilidad simplemente ordinales que nos ordenan las preferencias de un supuesto mucho menor, mucho más simple, y que tiene dos cosas. Por un lado, la posibilidad de trabajarlo de manera más razonable sin suponer que nosotros somos capaces de ordenar de manera tan dura nuestros gustos y preferencias, y al mismo tiempo plantea la imposibilidad de comparar la utilidad mía con la utilidad de otra persona. Piensen ustedes que al inicio, ¿no?, de todo lo que fue la vuelta de lo que fue el renacimiento, de lo que fue el avance de la ciencia y demás, avanzan con un montón de estudios y demás, y lo que tiene que ver con
con la posibilidad de medir, fue una línea de trabajo que se siguió durante un cierto tiempo y poder medir de alguna manera objetiva el nivel de satisfacción de cada persona y después poder comparar si era posible comparar la utilidad de una persona a otra persona o de un grupo u otro grupo. Eso después, en términos generales, después lo vamos a estar abordando cuando miremos equilibrio general. Con esto cerramos lo que tiene que ver con teoría del consumidor, que vamos a estar viendo en la presentación sincrónica de hoy. Ustedes tienen en el campus acceso a la clase completa donde abordamos el resto de los temas que están en este capítulo.